Ya, saluda. Ahí está. Ahí está Yoba. Hola, Yoba. Johnny. Esta es la loma de la mamita Mencha. Ahí tiene la Rosita. Rosita. ¿Allá? No se ve nada. Ahí está. Anda más allá por la esquina. Ahí al lado de... Ajá. Ya, saluda. Ahí está ahí Rosita. Está posando foto. Ahí estamos tomando foto. Y acá se ve Chigrip. Chigrip clarito, vaya a ver. Arriba. Ahí se ven los alcanfores. Alisos. Ahí está. Saluden, hijas. Hola. A ver, salud, hija. Hola. Hola, muy bien. Estrella. Hola, sí, Estrella. Estrella Juana Rosa. Estrella Juana Rosa está escapando. Nati. Hola. Párate. Estoy yendo a la casa de la mamita Juana. A la casa del papacito Shayo. Acá lo vamos a entrevistar a Nati, es mi hermana. Estamos subiendo a un shalom a la casa de papacito Isaías. Nati, esta loma es... ¿Cómo se lo llama? Esta loma se llama un shaloma, pues. Pertenece a Shaloma, ¿no? Por supuesto, ¿no? Un lugar estratégico para poder divisar todo lo que es el contorno, ¿no? De la naturaleza, lo que Dios ha creado, ¿no? Es una maravilla, es hermoso disfrutar del aire puro. A veces en la ciudad es un aire contaminado. Acá disfrutamos del aire puro, la comida natural y todo, todo es natural, es hermoso, los paisajes, el lugar. Este es mi pueblo, que lo considero como un pedacito de cielo, un lugar precioso, hermoso, que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de nacer en este hermoso lugar. Así es, y yo me siento feliz, me siento orgullosa de pertenecer a esta hermosa y bella tierra de Chigrip. Así es. Nati, se podría decir que parece un pequeño Edén, ¿no es cierto? Precioso, Precioso. Este es como siempre digo, ¿no? Este es un paraíso, es mi tierra. Mi tierra es un paraíso, es un lugar precioso, que puedes visitar cualquier otro lugar, pero este lugar es un lugar precioso, como tú, hermano, conoces, y fue nuestra tierra que nos vio nacer. Así es. Y nos hemos criado y estamos yendo a ver la casita que nos vio nacer, nos criamos, toda nuestra infancia pasamos ahí. Así es, pues nosotros hemos pasado aquí todo parte de nuestra infancia y ha sido, como se podría decir, pues cosas inolvidables que hemos vivido, ¿no? Maravilloso, ¿no? Y estamos toda la familia yendo, saliendo, también con los retoñitos, ¿no? Que vienen ya de nuestros hijos. Ahí está. Son mis sobrinitos, mi hermana, mi cuñada. Precioso, lindo, disfrutar. Claro, tenemos de repente un corto tiempo, pero lo queremos disfrutar de lo máximo, ¿no? Estos cortos minutos, días, horas que estamos aquí en este lugar. Claro, muchas gracias, Nati. Muchas gracias por tu... No, yo doy gracias a mi Dios, gracias a Dios, bendito sea mi Dios, gracias a mi Dios por darme este hermoso lugar, ¿no? Yo me siento orgullosa, feliz de poder disfrutar. Claro, porque no hay otro lugar más precioso. Sí. Chota es precioso. Chota, Cajamarca, especialmente el distrito de Chigrip, lo que es un shalom, sus áreas verdes, su vegetación, su gente es carismática, ¿no? Carismática, acogedora y que no hay palabras para poder describir. Ahí tiene a mi hermano. Bueno, Nati, muchas gracias. Acá lo queremos entrevistar a Diony. Diony, a ver, unas palabras para la familia Coronel, para la familia Coronel, para que quede pues registrado. A ver, ¿qué piensas de tu tierra? ¿Cómo lo estás pasando? Bueno, ¿qué puedo pensar? Las palabras sobran. Ya está triste porque ya no tiene su terreno. Ustedes lo dijeron todo. Ya no hay palabra para escribirlo. Ya creo que más vale las imágenes que las palabras. Claro. Ya, bueno, muchísimas gracias. Ahí tengo a mi cuñada Yoba. Yoba, ¿tú cómo lo estás pasando? Muy excelente. Primera vez que vienes, ¿no? No, ya es tercera. La tercera ya. A la calle vengo segunda. ¿Segunda vez? Sí.
Este chiquillo es primera vez. Es primera vez. Por eso un poco chocando. Claro, es como siempre, pues, ¿no? Quiere domesticarse acá y viene de mucho carro ahora con muchas vegetaciones. Claro. Ya, choca. Claro. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Te gusta, no te gusta este sitio? Sí. Lamentar la tristeza es porque ya lo vendieron la terreno. Ah, sí, pues, pero eso no es cuestión de estar tristes. También donde estamos creo que es un lugar bien bonito sí, y siempre creo que disfrutar de la naturaleza, este tipo de cosas que no suceden todos los días. Bueno, en nuestros casos ya no, porque somos personas ya mayores, adultas, que en algún tiempo ya hemos emigrado a Lima. ¿Cómo se llama esa planta? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Para qué sirve? Espina esto, Ah, espina. Y es una maderita también para hacer así cositas artesanales, ¿no? Como estos trompitos para los chicos que antes mis hermanos se agarraban a cortar esos palos. Claro. Y hacían sus trompitos, ¿no? Se dedicaban a eso. Esos son los pinos. Pinos. Esta loma tiene mucha historia, sobre todo para el deporte, para mi hermano Manuel, que no está por aquí. Tiene mucha historia. Ahí está. Esto para arriba. Arriba es la loma. La casa comunal se ve poquito de acá para arriba. La loma, ¿cómo se llama esa loma de Rola Cruz? Confuro. El Confuro. También tengo mi pertenencia por ahí, gracias a Dios. Claro. Y para allá, para allá la casa de... ¿Cómo se llama esa casa allá? La casa de la televisión, ¿qué? Ah, la televisión. La casa antigua. Para acá estamos en la loma de Don Shiva, finadito ya, ¿no? Finadito. De acá, como se puede apreciar toditito la parte de allá que pertenece a un loma. Ya no habrá viejos por acá. Ahí está Chigrip, se nota clarito. Ya no hay. Por acá en este sitio más antes había panales de abejas. Acá la gente ya se cansaba ya tanto subir, ¿no ves que no hay costumbre? Manuelito, un saludo para Pati. Ya. Para el próximo viaje vendremos con ella. Ella estará sentado acá porque está reservado el asiento. Ya. Muy bien. Hey. Bueno, procedemos a cortar el video porque está faltoso. se pusieron